Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar del vanguardismo hispanoamericano, especialmente de la figura de Miguel Ángel Asturias. Recordaremos que el vanguardismo es el nombre bajo el cual se denominó a un conjunto de movimientos disímiles que aparecieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Vamos a observar que este vanguardismo europeo también se dio aquí en Hispanoamérica y vamos ahora a ver la influencia que tuvo en la llamada nueva narrativa hispanoamericana. Antes que todo recordaremos que las corrientes literarias vanguardistas alcanzaron un rápido éxito en la poesía ya desde los años 20 y 30. Tenemos como representantes hispanoamericanos a César Vallejo, a Pablo Neruda, a Vicente Huidobro, entre otros. Sin embargo, en la llamada nueva narrativa hispanoamericana, predominaron recién por los años 40 o 50. ¿Cómo así? Bueno, vamos a observar el siguiente mapa conceptual donde podemos observar las etapas que tuvo esa nueva narrativa hispanoamericana. Veamos primero el contexto, en dónde se dio, o sea, qué pasaba en ese momento en los países hispanoamericanos. Bueno, se dio la modernización de las ciudades, veíamos que las formas de desarrollo que se estaban dando aquí era de una economía capitalista, asimismo se veían problemas de desarrollo estructural y también el inicio de las dictaduras en Hispanoamérica. Las características que tuvo la llamada nueva narrativa hispanoamericana son las siguientes. Mostró un cosmopolitismo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos escritores se van a esforzar por modernizar la narrativa hispanoamericana y van a estar atentos a la problemática urbana y para esto van a incorporar aportes de los escritores modernos europeos y norteamericanos, tales como Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka, William Faulkner, Ernest Hemingway. También se van a utilizar técnicas como el monólogo interior, que es el dejar fluir de la conciencia que utilizaba James Joyce. Vamos a ver también presente la técnica del realismo mágico o llamado también real maravilloso. Con esta técnica, perdón, se intenta representar una visión más compleja de la realidad, pero valiéndose de la imaginación. La técnica de realismo mágico básicamente incorpora elementos mágicos, elementos irreales en la novela como si fueran parte de algo muy natural, como si fueran parte de la cotidianidad del día. Vamos a ver también que se va a dar una narración objetiva. Asimismo, una multiplicidad de voces. Esa multiplicidad de voces vamos a observar que en el relato va a ser presentado, perdón, el relato va a ser presentado desde diversas perspectivas, ya sea las perspectivas pueden ser de personajes o de diferentes narradores. Y un ejemplo de la multiplicidad de voces la podemos encontrar en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. También se da la transculturación narrativa, es decir, que se van a retomar las tradiciones culturales de las regiones rurales o urbanas de cada país. Asimismo, se va a dar una participación activa del lector. También se da un experimentalismo lingüístico en lo que es la narrativa y también se va a dar la ruptura del orden lógico y cronológico, es decir, que cuando se va a relatar los hechos no va a seguir un orden lineal, sino se va a usar técnicas como el raconto, como el flashback, donde las narraciones pueden regresar a un pasado o pueden ir a un futuro. Muy bien, ahora conozcamos las etapas de la nueva narrativa hispanoamericana. Tenemos tres etapas, la etapa emergente, de consolidación y de apogeo. La etapa emergente se produce en los años 20 y 30. En los años 20 y 30 predomina lo que es el regionalismo y conocido en el Perú como indigenismo. Los representantes de regionalismo son Rómulo Gallegos por parte de Venezuela, tenemos a José Eustaquio Rivera con su novela La Vorágine, tenemos a Ricardo Girales con Don Segundo Sombra, y por parte, como representante de Perú, tenemos a Ciro Alegría Bazán con El mundo es ancho y ajeno. Ahora, en la etapa de consolidación van a surgir autores de la talla de Alejo Carpentier con El reino de este mundo, tenemos a Juan Rulfo, Juan Carlos Onetti, tenemos a Jorge Luis Borges, José Donoso, Ernesto Sábato,
Augusto Roa Bastos, José Lezama Lima y también tenemos a Miguel Ángel Asturias. En la etapa del apogeo de la nueva narrativa hispanoamericana es conocida como la etapa del boom latinoamericano o el boom hispanoamericano, que va a desarrollarse en los años 60 y 70, bajo la figura de Mario Vargas Llosa. Tenemos a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes. En esta oportunidad vamos a hablar de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias nació en Guatemala en el año de 1899. Desde muy niño conoció el mundo campesino de su patria y se identificó con él. Al igual que Arguedas, que Alegría, Miguel Ángel rescató los valores de la magia y la cultura de las comunidades autóctonas de Venezuela. Observamos que la infancia de Miguel Ángel y su juventud estuvieron marcadas por una atmósfera de terror, propiciada por el gobierno del dictador Manuel Estrada Cabrera. En el año de 1916, Miguel Ángel conoce en el Hotel Imperial a Rubén Darío, 9 meses justo antes de la muerte de este poeta. Miguel Ángel Asturias cursó estudios de Derecho en varias universidades de Guatemala, graduándose con la tesis El problema social del indio. Cabe mencionar que él, siendo estudiante de Derecho, fue a protestar contra el dictador Manuel Estrada Cabrera. Miguel Ángel Asturias en el año de 1922 viajó a Europa, donde estudió antropología en la Universidad de la Sorbona de París. Allí en París recibió la influencia del poeta surrealista André Breton. Además, también siguió estudios sobre la cultura maya. Estos estudios le permitieron revalorar el aporte de las culturas indígenas. Él también traduce varios escritos o varias obras mayas, en especial el Popol Vuh, y finalmente escribe, inspirado en estas leyendas, escribe Leyendas de Guatemala, donde inserta varias cosas de la cultura maya y también escribe El Señor Presidente, su novela más lograda. En el año de 1933 regresa a Guatemala y se desempeña en labores periodísticas y luego en diversas funciones diplomáticas. Cuando en el año de 1954 es derrocado el gobierno progresista que él apoyaba, el gobierno de Arbers, él tiene que marchar al exilio. En los últimos años de su vida, Miguel Ángel Asturias recibe numerosas distinciones. Entre ellas podemos mencionar el Premio Lenin de la Paz, que lo obtuvo en el año de 1966, y el Premio Nobel de Literatura, que lo obtuvo en el año de 1967. Miguel Ángel Asturias murió en Madrid el 9 de junio de 1974, pero sus restos reposan en el cementerio de Père Lachaise en París. Aquí podemos ver una foto donde él está recibiendo el premio Nobel. ¿Cuáles son las características de la obra de Miguel Ángel Asturias? Vamos a ver primero que Miguel Ángel Asturias escribió en diversos géneros literarios. Escribió en el género periodístico, en el teatro, poesía, pero sin embargo destaca ante todo como narrador. Asturias se inspiró en gran medida para sus relatos en la cultura maya de América Central, la cual forma un tema central en muchas de sus obras y en las circunstancias políticas en las cuales vivía. O sea, él se inspira también en las circunstancias políticas en las cuales él vivió. Los temas presentes en sus obras son identidad, política y naturaleza. La identidad se ve reflejada por una mezcla entre lo que es la cultura maya y la cultura europea. El tema de la política la podemos ver a través de sus opiniones de denuncia social con una visión mágica y mítica del mundo. Y el tema de la naturaleza la podemos ver prevalente en muchas de sus novelas. El estilo narrativo que utilizó está influenciado por la cultura maya y asimismo por la corriente vanguardista del surrealismo y también del realismo mágico o real maravilloso.
Las principales obras de Miguel Ángel Asturias son las siguientes. Tenemos a Leyendas de Guatemala, su primer libro, escrito en 1930, que es una colección de cuentos y leyendas mayas. Tenemos El Señor Presidente en 1946, que esa novela básicamente es el retrato de un dictador y esta novela le permitió alcanzar fama internacional. Tenemos Hombres de Maíz, escrita en 1900, publicada, perdón, en 1949, que es su obra cumbre indigenista. Aquí narra la lucha de los campesinos contra sus explotadores. Otras obras son Viento Fuerte, El Papa Verde, Los Ojos de los Enterrados, Malandrón, Viernes de Dolores. Vamos a realizar el análisis literario de su novela El Señor Presidente, el cual pertenece al género narrativo, la especie novela. El tema central es que trata de lo que sucede en un país durante el mandato de un tirano dictador y sus colaboradores, cuenta todo lo que sucedió como consecuencia de un crimen y de esta manera también relata cómo se aprovechan esos dictadores para poder vengarse de algunas personas inocentes. Los personajes que destacan son el presidente, Miguel Cara de Ángel, el general Eusebio Canales, Camila, el Pelele. Esta corriente pertenece al movimiento, esta novela pertenece al movimiento literario del surrealismo. A grandes rasgos te voy a contar un poquito, te voy a hacer un resumen de esta novela El Señor Presidente. Todo empieza en el portal del Señor. En el portal del Señor se encuentran muchos mendigos, entre ellos el Pelele, quien está tomando una siesta. El Pelele es un mendigo que aparte tiene un problema mental. Él en vida ha sido siempre, bueno, cuando su madre vivía, siempre ha sido de alguna forma molestado por ella, y es por eso que cada vez que alguien menciona la palabra madre, produce en él una cólera terrible. El coronel José Parrales, que pasaba por el portal del Señor, observó que los mendigos estaban durmiendo, y entre ellos el Pelele, y él quiso burlarse de Pelele, gritándole en la oreja, madre. Entonces el Pelele despertó y presa de una ira, mató al coronel José Parrales sonriente. Eh, Tras la muerte del coronel José Parrales Sonriente, pues los mendigos todos son apresados, son torturados, y ellos dicen, pues no, pero el Pelele lo mató, pero sin embargo son torturados. ¿Por qué? Porque el señor presidente quiere que ellos digan que quien ha matado al coronel José Parrales en realidad fue el general Eusebio Canales. Entonces ellos a tanto golpe, luego de ser torturados, comienzan a decir que el general Canales asesinó al coronel José Parrales. La figura del señor presidente se muestra en la obra así, ¿no? Como un ser omnipresente. Bueno, y el señor presidente es quien envía a su mano derecha, a su hombre de confianza, Miguel Cara de Ángel, para que hable con el general Canales y lo convenza para que huya. Le dice, ¿no? Entonces el Miguel Cara de Ángel se encarga de convencer al general Canales de que tiene que huir hasta que los hechos se esclarezcan. El general Canales entonces pues hace esto, ¿no? Y con esta huida, él como que demuestra o da a entender al mundo que se está revelando, que él es el culpable de la muerte del coronel Parrales y que se está rebelando en contra del señor presidente. O sea, todo es un plan bien armado para hacerlo quedar mal. Un acontecimiento que pasa también es que Miguel Cara de Ángel entra en una cantina, en un bar, el Tube Steps, y ahí conversa con Lucio Vázquez, un oficial, y le cuenta lo que va a hacer, le cuenta que tiene que ayudar, que quiere raptar a la hija del general Canales, que es Camila Canales, y le cuenta, ¿no?, que el general tiene que huir. Entonces, ¿qué hace este Lucio Vázquez? Él también a su vez se lo cuenta a Genaro Rodas, y Genaro Rodas se lo cuenta a su esposa Fedina de Rodas. Fedina de Rodas, ella muy amiga del general Canales, entonces ella trata de advertirle para que pueda escapar, no trata de advertirle al general Canales lo que está pasando, y se dirige a su casa. Pero sin embargo, para esto el general Canales ya consiguió huir, y los oficiales que están buscando al general se encuentran con Fedina de Rodas, a la cual la toman presa, la torturan. Aquí se puede ver, ¿no?, a través de este personaje, cómo es que el señor presidente
prácticamente hace abuso de su poder. Vemos que Felina de Rodas es obligada, es torturada a confesar lo que no sabe, ¿no? Realmente ella no sabe dónde se encuentra el general Canales. Ellos quieren a toda costa que ella les diga en dónde se encuentra, pero ella no lo puede hacer. Felina de Rodas tenía un bebé en brazos, estaba amamantando a su hijo, entonces aquí se puede ver en la figura, en ese personaje, toda la maldad, ¿no?, del señor presidente. Vemos que al torturarla, eh, le echan arsénico a sus pechos para que el bebé no pudiera amamantarse. Es así que el hijo de Felina de Rodas, el bebé, termina muriendo. Y cuando ya han terminado de torturar a Felina de Rodas, la venden al prostíbulo, pero sin embargo ella se ha vuelto loca por la muerte de su hijo y ya no puede ejercer, ¿no? O sea, ella sencillamente se volvió loca y posteriormente muere. Luego vemos a Miguel Cara de Ángel, que se compromete, ¿no?, a cuidar de Camila Canales. Él trata de ayudarle en todo lo que puede. Miguel Cara de Ángel en realidad era un joven bastante atractivo físicamente, pero no era muy bueno. Era justamente la mano derecha del señor presidente, o sea, hacía todo lo que el señor presidente le mandaba y estas cosas pues no siempre eran muy buenas. Pero sin embargo, el trato que tiene con Camila hace que él se enamore de ella y no sabe pues cómo hacer, ¿no?, para poder consumar ese amor, así que se casa en secreto. Sin embargo, el señor presidente se entera de ese secreto y se molesta mucho con Miguel Cara de Ángel, pero trata de ocultar su molestia. El señor presidente le propone hacer una fiesta grande, ¿no?, rimbombante. Él se compromete incluso a padrinar la boda de Miguel Cara de Ángel y de Camila. Y de esto se entera, incluso, ¿no?, manda a publicar en los diarios que Miguel Cara de Ángel y Camila se han casado y que él, pues, de alguna forma está complacido con esta boda. El general Eusebio Canales, al enterarse de que su hija se ha casado con Miguel Cara de Ángel y de que encima su enemigo, el señor presidente, ha patinado esta boda, se dice que fallece, ¿no? El saber esa noticia hace que el general Canales fallezca. Debo mencionarte que el general Canales ha conseguido huir a otro país, ha pasado la frontera, se encuentra con sus tres hermanas a salvo. Él solamente le faltaba a su hija para poder estar totalmente tranquilo, pero sin embargo cuando sabe que su hija, que era una muchacha muy guapa, muy simpática, ha contraído matrimonio con Cara de Ángel y encima el señor presidente ha padrinado esta boda, pues él fallece. Miguel Cara de Ángel es nombrado es nombrado por el cargo de diplomático, o le dan el cargo de diplomático y tiene que viajar. El señor presidente en ese entonces estaba postulando para la reelección. Miguel, entonces él se muestra pues feliz, aparentemente el señor presidente está contento con que Miguel y Camila se hayan casado, pero sin embargo ha planeado algo. ¿Y qué ha planeado? Ha planeado algo para desquitarse por lo que Miguel supuestamente le ha hecho. Cuando Miguel iba a abordar el, el navío, o sea, el barco, para poder cumplir con su cargo diplomático, es golpeado y secuestrado, y en su lugar colocan a un impostor. Es así que Camila puede observar aparentemente que su esposo, Miguel, se está subiendo al barco y se está marchando. Miguel y Camila, antes de partir, han decidido estar en contacto. Camila está embarazada de Miguel Cara de Ángel incluso. Entonces, cuando Camila percibe que se va, entonces ella espera noticias de él, pero esto nunca se da. ¿Por qué? Porque Miguel Cara de Ángel después de haber sido golpeado, se halla preso en una celda 17, donde años más tarde fallece. Fallece pensando, bueno, él siempre no tenía esperanzas de poder encontrarse con su esposa Camila, pero finalmente fallece cuando el corazón se le rompe al enterarse supuestamente de que Camila se ha convertido en la amante del presidente. O sea, esto llega a sus oídos y él pues cree en esta noticia que en realidad es una mentira. Camila, mientras tanto, piensa que Miguel Cara de Ángel la ha abandonado y se ha burlado de ella y pierde toda esperanza, ¿no?, de volver, de que él regrese. Aparentemente para ella, Miguel está en el extranjero y se ha olvidado de ella. Entonces, finalmente Camila se va al campo con su joven hijo. Y de esta forma termina la novela El señor presidente.
podemos ver a través de esa novela todo el poder que tiene este señor presidente, cómo es que tiene eh, la inteligencia o esa habilidad para poder manipular a las personas enfrentándolos así. A través de esta obra nos ha tratado de mostrar que el señor presidente no interfiere en cada aspecto, cómo es que personas inocentes pueden sufrir por esta figura. Muy bien, ahora vamos a responder algunas preguntas, verdadero o falso. Miguel Cara de Ángel es un buen amigo del presidente, pues sí, en un inicio era de esa forma, era su mano derecha, esto sería verdadero. El Pelele asesinó a José Parrales Sonrientes, sí, por supuesto, verdadero. Eusebio Canales muere en su casa, no, esto sería falso, él muere inclusive fuera de su país. El señor presidente alude a Manuel Estrada Cabrera, por supuesto, verdadero. Miguel Ángel Asturias no utiliza el realismo mágico, pues falso, sí lo utiliza. El realismo mágico se puede ver incluso en la figura del señor presidente, que todo lo sabe, que todo lo domina. Muy bien, jovencitos, eso sería todo. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.